Bendiciones, hermanas. Gusto en saludarles. Mi nombre es Lisette Monroy de Morán y continuaremos este día estudiando el segundo capítulo de la epístola de Tito, escrita por Pablo. Como vimos el día de ayer, en el primer capítulo vimos a la iglesia como una organización y el tema principal tenía que ver con el orden divino de la iglesia local, una iglesia ordenada que debía tener ancianos reconocidos oficialmente que cumplían los requisitos bíblicos establecidos. Y así llegamos al capítulo 2, el cual les invito a leer e inicia así, con el tema de la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene que enseñar doctrina sana y sólida, basada en la palabra de Dios. En caso contrario, no es una buena iglesia. Recordamos que al comienzo mismo de la iglesia, el día de Pentecostés, se nos dice en Hechos 2:42 que los que fueron añadidos a la iglesia en aquel día perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esa fue las primeras doctrinas, las primeras reglas que se dieron en cuanto a la iglesia, cómo iba a ser su predicación. Y así iniciamos este capítulo 2 que inicia. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La expresión sana doctrina, que puede traducirse también como una sana enseñanza, significa la doctrina de los apóstoles. El tema más importante, el primero de la lista de las prioridades de la iglesia primitiva, era la doctrina de los apóstoles. Hacía énfasis en que era una doctrina sana. Asimismo, que la iglesia debía enseñar la doctrina sana y sólida, como vamos a ver del versículo 1 al 10, y que la iglesia debía predicar la gracia de Dios del versículo 11 al 15. Ahora veamos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. O sea que ellos tenían que ser sanos en su amor, en su paciencia. Ellos tenían que ser sobrios en decir, vigilantes, muy serios, hombres que pudieran ser respetados y capaces de controlarse a sí mismos. O sea, este es un reto para nuestros líderes de la iglesia, que puedan ser con estas mismas características de la que habla Tito. Y dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Qué importante esta enseñanza para las mujeres de avanzada edad. Deben ser reverentes en su conducta. Y eso no solo con las mujeres de esa época, con las mujeres de Creta en esta época, sino con nosotros ahora mismo.
que no seamos calumniadoras. Se refiere a que no seamos chismosas ni adictas al mucho vino y que debíamos ser maestras del bien para las mujeres más jóvenes. Que este sea un reto para nosotros el que podamos ser ejemplo a las nuevas generaciones en nuestra iglesia. Y asimismo dice que enseñasen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Cuidadosas de su casa. Esto nos indica la importancia de la influencia y la actividad de la mujer en el hogar, como esposa, como madre, y especialmente en los tiempos difíciles en que vivimos, para la estabilidad de la familia, las relaciones conyugales y las relaciones entre padres e hijos. Que realmente sea nuestro en diario caminar, nuestro diario vivir, que podamos ser ese ejemplo de mujeres para otras. Que asimismo seamos buenas, sujetas a nuestros maridos, las que estamos casadas. Y la idea de obediencia aquí es que una mujer que respeta a su marido responde o reacciona ante la otra parte de una relación de amor, de comprensión y positiva. Asimismo, habla de cuanto los designios de la carne son enemistad de Dios, como habla en el versículo 7 del capítulo 8 de Romanos, que dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pensamiento del apóstol Pablo es que el hombre natural, el hombre carnal, no puede responder a Dios porque no tiene ninguna relación con Él, no ha reconocido ni aceptado ese amor de Dios que inicia en una relación. A la vez, en el versículo 6 nos habla, exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes. Vemos aquí que el apóstol Pablo dirige su atención a las jóvenes y probablemente quiso decir que Tito era el que se encargaría de enseñar a los jóvenes. Y continúa diciendo en el versículo 7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad. En la enseñanza, mostrando integridad, serenidad. La integridad contiene la idea de que de la incorruptibilidad, de pureza, es decir, que en su enseñanza el tema que tenía que mostrar su fe completa en la palabra de Dios y apreciar la seriedad de los asuntos que él estaba tratando. El versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable, de manera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, le estaba aconsejando que su conversión revelara el hecho de que era un hijo de Dios. Esto nos llama a nosotros también un llamado a si somos verdaderamente hijas de Dios. Exhorto a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En la frase exhorto a los esclavos vemos
que dirigió su atención hacia otro grupo. En la iglesia primitiva había muchos esclavos. En realidad se considera que un 90% de los nombres escritos en las paredes de la catacumba pertenecían a esclavos o exesclavos. El Evangelio satisfació una gran necesidad entre esa clase social en aquellos días. O sea, fue la palabra viva de Dios llegando a corazón, especialmente a esta población esclava. A ellos había que aconsejarles que se sujetaran a su amo, que agradaran en todo. Nuevamente la idea incluía en la obediencia, que debían responder a sus amos, interesarse en ellos y en su trabajo. En realidad, podemos decir que realmente hacer lo mejor posible y con máximo interés. Así que el trabajo cristiano de ser hecho con el corazón, así como se realiza con la mente y con las manos. Que ese sea nuestro sentir en nuestro trabajo, hacerlo de corazón, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Y nos aconseja que no seamos respondones, es decir, que no repliquemos irrespetuosamente a nuestros jefes, sino, como dice el versículo 10, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que todos adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nos llama a ser ejemplo ahí en nuestros trabajos, ahí donde estamos. Reconocemos que los negocios pierden cada año enormes cantidades de dinero debido a los robos de sus empleados, básicamente. Y además se les pidió que sean fieles en todo, que destaquen por su fidelidad, por su lealtad, para que adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, que para que seamos ejemplos, realmente que Cristo vive en nosotros, de ser fieles y de ser ejemplo ahí en el trabajo donde nosotros estamos, o en la casa donde nos desenvolvamos con nuestros vecinos, ya que la palabra griega para adornar es la misma forma que se usa la palabra cosméticos, que se utiliza para la higiene y belleza del cuerpo. Aquí se habla de adorno de una conducta espiritual que honra a Dios. Si uno tiene una fe sana y sólida, utiliza los adecuados cosméticos espirituales. Entonces adornaremos una boca con una lengua amable y su rostro reflejará vida, realidad y sinceridad en su vida. Además, continúa en el siguiente versículo, la iglesia debe predicar la gracia de Dios. Desde el versículo 11 al 15, vemos que el apóstol Pablo abandonó sus amonestaciones para colocar el fundamento doctrinal bajo la vida de aquella persona. Él expuso el evangelio y lo presentó en tiempo pasado, presente y futuro. Pasado, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Pablo les está diciendo a los cretenses, quiero
colocar bajo vosotros el fundamento de la gracia de Dios, porque necesitáis un fundamento sólido. La gracia de Dios es la forma en que Dios nos salva. El Evangelio no son buenos consejos, sino buenas noticias. Y es aún más que esto, es el poder de Dios para salvación. Asimismo, Pablo estaba aconsejando a Tito que requiriera de los cretenses que vivieran la vida que adorna el Evangelio, porque es el poder de Dios. Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros cuando vino hace más de 2000 años es el Evangelio de las buenas noticias. Él murió por nosotros y resucitó de los muertos. Dios, por lo tanto, no nos salva por su amor, sino por su misericordia, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La misericordia es la compasión de Dios que le impuso a Él a enviar a un Salvador a la humanidad. Asimismo, en tiempo presente, y nos enseña que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Dios no está tratando de reformar a este mundo, Él está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo. Si nosotros ya hemos rechazado a Jesucristo, pues debemos de tratar de obtener todo lo que en esta vida, porque esta vida es el único que va a tener es la pérdida, la muerte. Así que recordemos que somos redimidos por el amor de Dios. Y en tiempo futuro, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La frase mientras aguardamos la esperanza bienaventurada se refiere al próximo acontecimiento en el programa de Dios. Cristo viene a recoger a su iglesia de este mundo. ¿Estamos listas, hermanos? La frase de manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo revela que Pablo enseñó la deidad de Cristo. Él habló del gran Dios que es nuestro Salvador. Y dice en el versículo 14, Él se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos, pagó el precio por nosotros para poder redimirnos de toda maldad. Así que termina el último versículo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo le dijo a Tito, tú eres un hombre joven, no permitas que los demás te desprecien a causa de la vida que estás viviendo. Tito tendría que poder enseñar todas estas verdades con autoridad. Así que en esta carta todos los jóvenes, ¿verdad?, debemos de tomarla en cuenta, todos los líderes de la iglesia, para seguir esta sana doctrina y de verdaderamente ser llamados a predicar, a enseñar y predicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Feliz día.